Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un héroe sin un Kirk? O, Prohero. Metal Bat. O su traducción al español héroe profesional. Metal Bat. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Phantos, God of Horrors. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 26. Poco después, Yao Yorozu dejó a Izuku solo en la oficina de la recuperadora, dejando al adolescente peliverde con la silenciosa señora mayor sumida en sus pensamientos. Por reflejo, lanzó un puñetazo al aire frente a él y, frunciendo el ceño, repitió lo mismo con el otro brazo. Se golpeó la palma con un sonoro aplauso, pero solo gruñó tras el sonido. Su poder era realmente invisible, reflexionó con amargura. Al luchar contra Tetsutetsu, no solo golpear a Zero no le rompió los nudillos como debería, sino que su propio cuerpo no se sentía diferente. Izuku no sabía lo que se sentía tener un don, quizás era culpa suya no haberles preguntado a Idan ni a caminar y cómo era usarlo, pero a juzgar por lo que Monoma había mencionado de su pelea, debería haber sido algo notable. Quizás por eso no lo notó antes. Aparte de estar sumido en la rabia y la adrenalina todas esas veces. Y ahora, sentado en una sala médica, boxeando con la sombra contra el viento, se sentía aún menos que nada. Ningún indicio de que aún tuviera control, ninguna pista de si su fuerza estaba activa o había desaparecido de nuevo. Cualquier esperanza de finalmente afirmar que estaba usando conscientemente su superfuerza se desvaneció a los pocos minutos de verlos por fin. Menuda broma. Cuidado con lo que dices, jovencito, oyó que Recovery Girl lo reprendía desde el otro lado de la habitación. Estas orejas viejas no responden bien a palabras tan hirientes. Izuku mordió la lengua e inclinó la cabeza. Disculpe, señora. Ella lo despidió con un gruñido mientras saltaba de su asiento. Al menos te disculpas, a diferencia de tu maestro. Shouta podría aprender un par de cosas de ti, para cambiar de opinión de esa manera. Pero también entiendo por qué. Cruzó la habitación cojeando hacia él, golpeándole el talón con el bastón. Pude oír lo que estaba pasando en tu partida. ¿Has aprendido algo nuevo sobre este absurdo poder tuyo? Aparte de lo obvio, no. Izuku flexionó los dedos y chasqueó la lengua. Prestando atención cuando sucede, no siento nada diferente. No siento ningún poder ni algo que corra por mis venas cuando lo uso. No puedo decir que estoy haciendo algo fuera de lo común a menos que mire a mi alrededor. Siento como si estuviera tirando dados cada vez que quiero usarlo y ni siquiera veo qué saqué. Echó la cabeza hacia atrás, entrecerrando los ojos ante la cálida luz blanca que lo iluminaba. Ni siquiera puedo hacer una buena analogía con esto. No sé qué estoy haciendo. ¿No sientes ningún detonante, ni siquiera un fugaz momento de respuesta en tu cuerpo o en tu percepción que te permita saber cuándo empezó? Nada. Lo único que recordaba era cansancio en la USG, tras el primer puñetazo que recibió del corpulento villano. El dolor de la cabeza amputada nunca se notó. Solo sabía que estaba cansado, pero que podía rendirse. Contra Nomu, como lo habían etiquetado las noticias, estaba decidido a luchar y proteger a su clase. Contra Tetsutetsu, fue frustración, aunque sobre todo dirigida a sí mismo. El dolor era evidente, aunque preocupante que no se notara antes un ojo ensangrentado, pero lo único que vino después, y el puñetazo que claramente funcionó contra todo pronóstico, fue su renuencia a rendirse cuando volvió a tener la oportunidad de analizar su propio poder. ¿Dónde estaba la coincidencia? ¿Acaso recibir una paliza brutal era todo lo que necesitaba para que su fuerza superara las expectativas? ¿Era la realidad tan cruel? Olvídate esa última pregunta. Sabía que lo era. Pero al menos podía soñar con liberarse a esa maldición.
El roedor loco se comerá todo lo que le digas, continuó la heroína sanadora, lanzando una gomita que le golpeó en la mejilla y cayó en su palma. No progresabas antes, entrenando para esto, ¿verdad? Ahora has logrado un avance definitivo en la comprensión de tu poder, aunque no nos lleve a ninguna parte para descubrir más sobre él. Acepta los avances como vienen, chico, sin importar lo grandes o pequeños que sean. Izuku se burló de eso, metiendo la gomita en la boca. Su avance era de conocimiento negativo, solo le decía información inútil. ¿Qué demonios se suponía que debía decirle el vacío? No se equivoca. Izuku giró la cabeza, mirando al hombre rubio y flacucho que estaba en la puerta abierta de la enfermería. Olmig lo saludó rápida pero silenciosamente con la mano al entrar y cerrar la habitación. Oí algo en el pasillo. Esta puerta es demasiado estrecha. Esperemos que nadie pasara por aquí cuando yo pasé. Pero no se equivoca. Créelo de alguien con un agujero del tamaño del Mediterráneo en el estómago. Trata cada paso como un tesoro. Izuku se recostó en la cama, observando al héroe rubio mientras su delgada figura se colocaba frente a la cama. No estoy seguro de que esto y aquello sean lo mismo, comentó secamente. ¿Por qué estás aquí? Olmig se encogió de hombros. Quizás sí, quizás no. Estaba viendo los eventos de tercer año, pero Togata se descalificó en su pelea preliminar al final. Se emocionó demasiado con Sudon y terminó fuera del ring. Luego supe que tú también llegaste a la final, y luego cómo fue tu última pelea. Ya había pillado suficiente en la puerta antes de entrar. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí parado? No importa. Sin embargo, Izuku dirigió la vista hacia el hombre con una expresión indiferente, a quien el héroe simplemente le hizo un gesto con la mano mientras apoyaba la otra sobre su pecho. Permíteme compartir mis ideas, al menos para aclarar tu mente. No puedo hablar de dones como los de Aizawa y Chiyo, pero sé cómo es usar el mío y cómo se siente. Con una explosión acompañada de humo, el hombre pasó de ser un esqueleto a un imponente hombre musculoso. Solo transformarme es suficiente para que un escalofrío me recorra la piel. Cada puñetazo y salto que doy es como un fuego abrasador en mis huesos, mucho antes de moverme. Sé que Togata siente lo mismo cuando usa el suyo. La mayoría de tus compañeros probablemente puedan contar historias y reflexiones propias, pero verás que todos los dones son una sensación en el propio cuerpo. Que no sientas nada al usarlos lo clasifica aún menos como un don. Izuku seguía mirando al hombre con una mirada vacía, observándolo en silencio desanimarse mientras su heroica sonrisa se convertía en incomodidad. Genial, solo otro detalle que no explica lo que tengo. Maravilloso. Bueno, para ti, pensé que serían buenas noticias. No tener peculiaridades en lugar de tenerlas es lo que querías, ¿verdad? Sus ojos esmeralda se clavaron en los zafiros huecos que se escondían bajo las cejas hundidas del héroe, pero el hombre mayor no se inmutó ni se acobardó. En cambio, se encogió de hombros y miró alternativamente al adolescente y a Recover y Gale. El director no es muy reservado, admitió Olmig. Aunque te ayudemos a comprender el misterio de tus poderes, podría haberme olvidado de lo que piensas al respecto, sobre todo viniendo de alguien que no es el tuyo. Por favor, hazlo, exigió Izuku apresuradamente, mordiéndose la lengua cuando los ojos del hombre volvieron a él, con un brillo impasible. No deberías pensar en eso. No te concierne. El hombre larguirucho se encogió de hombros una vez más. No se trata de mí, pero eso no significa que haya dejado de pensar en ello. Incluso de niño, había gente sin peculiaridades por todas partes. Aparte de ti, solo conozco a una chica sin peculiaridades personalmente. Hija de un amigo. Ahora debe ser unos 2 años mayor que tú. Eso le animó al adolescente peliverde. ¿Alguien más sin peculiaridades? ¿Y más o menos de su misma edad? ¿Como yo? Sí y no. Es inventora como su padre. Jamás la había oído decir que diera un puñetazo. No puedo decir que tenga ni de cerca las capacidades extraordinarias que tienes tú, pero es una persona apasionada, como tú. Aspira a ser la mayor inventora del mundo de su generación. Pero también sé que ha crecido de forma muy distinta a ti. Ha estado expuesta a aspectos de la vida diferentes a los tuyos. Puede que el mundo no estuviera tan dividido en población cuando yo tenía tu edad, pero la división en Japón nunca ha estado mejor. No sé del todo cómo ha sido tu infancia, y no te lo voy a pedir a menos que se trate de algo muy ilegal. Me mantendré tan lejos de tu vida como quieras. Izuku quiso despedirse, pero su lengua, como cemento tras los dientes, le impedía moverse.
Una parte de él aún ansiaba sentarse frente al hombre al que una vez llamó su héroe, pero un escalofrío lo recorría al pensar en su partida para siempre. Pero según tengo entendido, continuó Olmig, tienes un muro entre tus peculiaridades y tú. Un muro totalmente justificado, puede que esté, y puedo adivinar las razones. Ningún héroe está separado de su pasado. ¿De dónde viene? Por lo que ha pasado. Su boca palpitó con vacilación, y sus ojos temblaron al apartar la mirada, con quién lo vivió, y eso nos moldea. Todos fuimos niños ambiciosos alguna vez, con la esperanza de luchar por el mundo tal como lo conocíamos. Con la esperanza de mejorar la parte que vimos debilitarse o sufrir. Has visto mucho del mundo donde las peculiaridades no te han tratado bien, sin duda, y yo no estoy excluido. ¿Sabes qué es muro? Lo construyeron tú y ellos, nosotros. Su mirada se encontró con Izuku una vez más, brillando con un fuego suave y encendido. Si este poder tuyo existe en tu ausencia de peculiaridades, ¿por qué no luchar por su reconocimiento? Mientras Izuku permanecía quieto, con los labios apretados en silencio, Recover Eagle volvió a la conversación, acercándose lentamente antes de golpear a All Might en el hombro con su bastón. ¡Ay! ¿Por qué fue eso? Les harás saber a los niños que tienes favoritos cuando lo dejes todo. Cuando el chico pierda para ir a ver al otro inmediatamente después, lo reprendió, golpeándolo de nuevo con menos fuerza en el muslo. Hay algo llamado discreción. Los niños lo tienen muy en cuenta últimamente. Estoy siendo discreto. Llegué hasta aquí en uno de esos carritos de golf así. Nadie sabe dónde está el grandullón. Pero algunos niños sí te conocen como Yaji. Tienes 2 oportunidades para actuar como un adulto de verdad y estás fracasando estrepitosamente en ambas. Izuku ignoró a los 2 adultos, mirando pensativo sus palmas levantadas. Lucha por su reconocimiento, repitió. Lucha en honor al niño sin don que Hunter había perdido, había sugerido antes. Si debía hacerlo o no seguía atormentándolo, y aunque nunca encontró una respuesta antes del comienzo del día, el propio ánimo del héroe rubio le dio un vuelco a la mente. ¿Podría realmente ser un héroe para la gente sin don cuando había perdido esa última conexión entre él y ellos? ¿Acaso Olmig creía que podía serlo? ¿Y? Nuestras semifinales están a punto de comenzar. Interrumpió la voz de Present Mic, cerrando la boca de golpe mientras ambos adultos se giraban para mirar al adolescente. ¿Llegarán nuestros concursantes al campo? Su público los espera. Su labio se crispó, tirando de la cicatriz que lo rodeaba, pero Izuku simplemente asintió y saltó de la cama. Debería irme. Gracias. Se acercó a Recover Eagle y le hizo una profunda reverencia por cuidarme. Intentaré no volver a hacerlo. Al levantarse, miró rápidamente a Olmig, encontrando la mirada bondadosa del hombre. Solo le dio al héroe un rápido gracias antes de darse la vuelta y salir apresuradamente de la habitación, corriendo por el pasillo sin mirar atrás. Sus manos temblaban y se movían nerviosamente a los costados, y se golpeaba los nudillos con frustración. Tenía que luchar contra Todoroki y Endeavor quería que fuera un verdadero desafío. Olmig creía que podía luchar por gente sin don, pero sus poderes no funcionaban, no podía destruir el hielo a puño limpio, no quería ser un mero intermediario en una disputa familiar que lo malinterpretaba constantemente, y de verdad creía Olmig que podía ser un buen héroe. ¿Por qué no podía usar su superfuerza sin más? ¿Por qué? ¿Por qué no podría cualquier día ser fácil al menos por una vez? Shoto no sabía qué esperar al entrar al campo, enfrentándose a su oponente peliverde que se acercaba. La multitud que los animaba era como un ruido blanco en sus oídos. Sus voces eran gritos monótonos y casi exagerados que ya no significaban nada. Los exploradores ya habían visto la utilidad del don de su madre y lo rápido que había sido con él para llegar tan lejos. No tenía nada más que demostrarles. Sobre todo si esperaban ver a su padre en su lugar. No estaba seguro de qué esperaba que dijera Present Mic mientras su voz resonaba por los altavoces. Llegó la hora de nuestras semifinales. Solo quedan 2 combates para la final, y aquí es donde encontraremos a nuestros competidores para avanzar. A nuestra izquierda, el veloz y elegante Todoroki Shoto. A la derecha, el brutal pero resistente Midoriya Izuku. ¿Quién saldrá victorioso? El chico al que Shoto miraba fijamente no era a quien esperaba. El adolescente de pelo verde no parecía emocionado ni apasionado. Parecía cansado y distraído. Midoriya lo miró con desprecio, y 2 ojos suaves y apagados que no reflejaban el ardor que Shoto había visto en sus puños en sus 2 anteriores peleas. ¿Qué había cambiado? Ustedes, chicos, conocen las reglas.
Ustedes, chicos, conocen las riquezas. Las finales los esperan, así que, ¿qué harán para cumplir con sus exigencias? Mi gorilla bajó la mirada hacia sus propias manos, como si cuestionara el don que apenas había mostrado durante el evento. ¿Estaba considerando no usarlo en Shoto, o apenas estaba invirtiendo algo de su poder pensando que podría vencer el hielo de su madre? ¿De verdad creía que Shoto sería otro pusilánime? Muy bien chicos, mi gorilla volvió a mirar a Shoto, y el chico de dos cabellos apretó su mirada y separó sus piernas, listo para enfrentarse al adolescente de cabello verde. Comencemos. Y entonces mi gorilla se dio la vuelta y se alejó. El mundo se sumió en un silencio ensordecedor para Shoto, viendo al adolescente peliverde dar media vuelta y regresar por donde había venido. Esta era la pelea que había estado esperando, la pelea en la que tenía que demostrar su valía, y el único que podía igualarlo se estaba rindiendo en silencio. No podía creerlo, no podía aceptarlo. No podía permitirlo. En un giro inesperado, mi gorilla se dio la vuelta y se marchó. ¿Qué anuncio o declaración nos perdimos hace un momento? Olvídense. El lado derecho de Shoto estalló en cristales, disparados hacia un lado del escenario antes de explotar hacia el rincón más alejado y salir disparados hacia la izquierda, creando un muro de hielo justo antes de la línea divisoria, antes de que mi gorilla pudiera alcanzarlo. Detuvo al peliverde a pocos metros del muro de hielo recién creado, y permaneció inmóvil frente a su propio reflejo. En lugar de llevarse una victoria fácil, Todoroki atrapa a su oponente en el ring. Aún no he oído ninguna renuncia. Esta podría ser una pelea por nocaut. Los hombros de mi gorilla subieron y bajaron con un largo suspiro antes de girarse, lanzando a Shoto una mirada fulminante que el chico de dos cabellos apenas pudo notar. Giró la cabeza un instante hacia el lado abierto del campo a la izquierda de Shoto, pero en lugar de correr para irse por allí, regresó más cerca del centro del campo. ¿De verdad creíste que podías escapar así como así? Le preguntó Shoto en voz alta, liberando el pie del hielo y dando un paso al frente. ¿Declararte el obstáculo a superar y decidir rendirte antes de intentarlo siquiera? Es un insulto. Eso le dio un vuelco a los ánimos a mi gorilla, transformando su rostro estoico en una sonrisa sarcástica, fruto de una burla. Preferiría no hacerlo, si es lo mismo entre nosotros. Lo siento, pero no estoy de humor ahora mismo. ¿Hablaba en serio? Pensó Shoto desconcertado. Ya tenía el coraje y el ánimo para luchar dos veces, pero de repente se quedó sin energía tras ser reabastecido por Recovery Gel. No, no lo es. Si querías rendirte, podrías haberlo dicho. Aún no lo has hecho. ¿Qué pasa? Mi gorilla dudó en responder, apartando la mirada por un momento antes de soltar una carcajada y volverse hacia Shoto. ¿De verdad te importa? No, admitió el chico de dos cabellos sin dudarlo. Sé que mi padre habló contigo, y sé que no es un cobarde que te pida a ti y solo a ti que te retires de una pelea contra mí como si fuera a perder. Apartó la mirada del chico de pelo verde y la dirigió a las gradas, encontrando la figura en llamas de su padre sobresaliendo entre los asientos. Incluso desde tan lejos, Shoto notó que el hombre estaba molesto gracias a la cruz de brazos. Fuera cual fuera su plan, ya no le estaba saliendo bien. Es más probable que conozca tu conexión con All Might y te haya animado a pelear conmigo. ¿Por qué echarte atrás ahora? Fue entonces cuando el estupor de mi gorilla se rompió. Su sonrisa se transformó en un ceño fruncido y sus cejas se fruncieron sobre sus ojos. ¿De qué estás hablando? Claro que seguía haciéndose el tonto, se quejó Shoto para sus adentros, pero claro, no era algo impropio de él. Es obvio, mi gorilla. Tú y él no lo disimulan muy bien. Cualquiera podría darse cuenta viendo la frecuencia con la que All Might te ronda y. ¿Podemos dejar de hablar de All Might ahora mismo? Lo interrumpió mi gorilla apresuradamente, acortando la distancia entre ellos con unos pasos más. Bien. Hablé con tu padre. Un honor conocerlo por fin, por cierto. Y sí, me pidió que peleara contigo. Y también me contó esto, señaló la cicatriz vertical de su rostro antes de señalar con la misma mano a Shoto. ¿Y por qué no usas la otra mitad de tu estúpido don? Lo entiendo. Mis padres tampoco han sido los mejores. Pero estoy resolviéndolo con el que aún me queda. Shoto dejó de escucharlo en cuanto mencionó la cicatriz. En cuanto mi gorilla dijo que sabía de su madre. Recorrió a toda velocidad la distancia que aún lo separaba, sin que el hielo se cristalizara sobre él ni lo impulsara hacia adelante, y lanzó un puñetazo al adolescente de pelo verde sin pensárselo dos veces. Mi gorilla lo esquivó retrocediendo, mordiéndose la lengua y desviando el siguiente puñetazo que Shoto le lanzó.
Por supuesto, el anciano le habló de la madre de Shoto. La calumnió y la culpó de su cicatriz, de su deteriorada salud y del estrés que la llevó al hospital. Por supuesto, Midoriya se lo tragaría sin rechistar, como si Olmig pudiera estar tan equivocado como Endeavor. ¿Qué sabía él de entrenamientos que lo dejaban vomitando o noches sin dormir con una costilla rota? ¿Qué sabría de un padre que se negaba a verlo como humano? Si quieres rendirte, dilo. Le exigió Shoto, siguiéndolo por el campo con golpes bloqueados uno tras otro. No tiene sentido ser un cobarde frente a Olmig ahora. Si finalmente te estás acobardando. Shoto fue interrumpido en medio de su propio ataque por una bofetada, que lo desplazó por la cara y lo hizo tambalearse de lado. Se lamió la comisura de los labios, gruñendo por el entumecimiento en la mejilla, y volvió la mirada hacia la insolencia impasible que se dibujaba en el rostro de Midoriya. Literalmente te pedí una cosa, amigo. ¿De verdad importa tanto pelear ahora? Podrías haber usado tu hielo para noquearme en lugar de mantenerme cerca. ¿Quieres intentarlo ahora? No, se negó. No quieres usar tu don, argumentó con tono argumentativo. Si te opones tanto a intentarlo, ¿por qué debería hacerlo yo? Era el juego de Midoriya, humillándolos a todos con tan poco esfuerzo para ganarles el primer puesto. Que lo lograra demostraba lo superior que estaba al resto. A sus compañeros. A él mismo. Si Shoto pudiera vencerlo sin usar el don de su madre, asumiría el liderazgo. Y su padre no estaría disgustado. Shoto no iba a permanecer bajo su control indefinidamente. Nunca cedería a las exigencias de su padre, ni al irrespetuoso complejo de superioridad de Midoriya. Les mostraría la verdad oculta tras estos idiotas. Midoriya no estaba usando su poder. Eso era evidente para Maserao. Sus puñetazos, bofetadas y patadas eran bruscos, pero percibía su falta de fuerza. Si un chico de piel metálica se deslizaba ligeramente hacia atrás sobre el cemento tras un puñetazo, la carne y la sangre no deberían recuperarse tan fácilmente. Aún así, Todoroki se mantenía en pie, tambaleándose por los golpes recibidos y continuando con sus propios golpes salvajes con las manos desnudas. ¡Qué giro tan inesperado para el combate! Comentó Present Mic. Midoriya y Todoroki han renunciado a la potencia bruta en favor de una pelea que pone a prueba nuestra resistencia. ¿Qué decisión tomaron tan pronto para superar nuestras expectativas? Masirao se preguntó si la energía en la voz de su maestro albergaba verdadero entusiasmo. Si el extraño poder de Midoriya no estaba activo ahora, ¿qué posibilidades tendría de ganar una vez que Todoroki usara su hielo? El chico de dos cabellos había arrasado con su anterior competencia con lo mucho más poderoso que era su don. Las presentaciones que el héroe vocal les dio a todos eran solo texto floreado para parecer imparciales a pesar de lo obvio. Y yo aquí, preparándome para una pelea de potencias, se quejó Kaminari secamente. Hizo una mueca de dolor como todos los demás cuando Midoriya le dio un puñetazo a Todoroki en el estómago y lo hizo rodar hacia atrás. No estoy seguro de que me guste esta. Están, realmente llevando al límite lo que se nos permite en estas peleas, comentó Yaoyorozu con voz temblorosa. Pero es una pelea a favor de Midoriya. La forma y la técnica de Todoroki son descuidadas. Si no usa su don, no tiene ninguna posibilidad de ganar así. Bien, continuó Masirao sin poder contenerse, estremeciéndose levemente al ver que las cabezas a su alrededor se volvían hacia él sorprendidas. Mira, no quiero convertirlo en mi enemigo, pero ha sido un poco capullo desde el principio. No quiero que gane hasta el final para que se le suba a la cabeza y lo pague por ello. Supongo que mi plan de hacerme amigo de Todoroki no funcionará. Le preguntó el chico rubio. ¿Qué tal si probamos un día en que realmente te escuche? Tendrás más suerte entonces. Kyoka tarareó detrás del chico de cola, golpeando con las orejas el borde del asiento. ¿Tienes idea de qué están hablando? No los oigo mejor que tú, pero ustedes los conocen mejor que yo. A su lado, Tokoyami asintió y Shouji hizo lo mismo con uno de sus tentáculos. Probablemente me metería en problemas si intentara extenderme hasta el campo, explicó el chico gigante a través de su extremidad. Pero así no es como peleaba Midoriya antes. Incluso en sus primeras peleas. Ahora es diferente. ¿Así es como suele pelear sin bate? No, no lo era, se comentó Maserao, viendo a su amigo derribar al chico de dos cabellos por el ring con facilidad. El chico de la cola conocía a su amigo. Cómo entrenaba, con qué entrenaba, cómo elegía abordar una pelea, y nunca lo había visto hacer cosas así. Esquivando los brazos de Todoroki como gelatina y conectando rápidamente sus palmas y nudillos con el torso del otro chico.
Había hecho algo similar en su pelea con Tetsutetsu, y aunque era obvio que su poder había decidido reaparecer entonces, la forma en que su cuerpo se retorcía y sus puños golpeaban no era propia del chico que pasaba mucho más tiempo en clases de defensa personal que en cualquier otra cosa. ¿Era esto lo que estaba aprendiendo durante las 2 semanas previas al festival? ¿Quién demonios le estaba enseñando? Kaminari se encogió de hombros. Quizás están discutiendo sobre anime. Junto al chico de cola, Masirao observó en tiempo real cómo el rostro desconcertado de Yaoyorozu se transformaba en una expresión de auténtico desconcierto al volverse hacia el chico rubio. Kaminari, no creerás que se pelean así por el anime, ¿verdad? Oye, me he metido en peleas por mis opiniones sobre el anime. Hay gente que se pone muy a la defensiva. Masirao frunció el ceño al mirar al otro adolescente. Sabes que eso es agresión, ¿verdad? ¿Sabías que Chainsaw Man no es tan bueno en realidad? No importa. No te golpearon lo suficiente. Kyoka silbó por encima del hombro. ¿Siempre están coqueteando? Sí, respondió Kaminari mientras Masirao le informaba lo contrario, y este último le dirigió una mirada seria al otro. El rubio eléctrico lo miró en silencio unos segundos más, antes de parpadear y agacharse para mirar a la chica de cabello morado. Dijiste pelear, ¿verdad? Mientras las cabezas a su alrededor se sumían en el caos, Masirao se cubrió las suyas con las manos y suspiró. Sin embargo, esto le alivió bastante la tensión de los hombros, dejando que su discusión juguetona ahogara la atención de la multitud que llenaba el resto del estadio. No todos se estaban volviendo demasiado analíticos ni hiperconscientes de lo que hacía Midoriya, así que él y su grupo estaban libres por el momento de tener que lidiar con la brutalidad que se les presentaba. No podía soportar tanto a la vez. Mientras no tuviera que responder a las preguntas mientras todos estaban en directo, podía estar tranquilo. Apartando la cabeza de las manos, el chico de la cola descubrió que la única que no se mezclaba con las bromas de sus compañeros era la chica morena, rígida como una tabla en su asiento de primera fila. Uraraka apenas se inquietaba mientras observaba a Midoriya y Todoroki bailar alrededor del ring con los pies y los puños, y Mashiro podía adivinar por qué no había emitido ni un solo suspiro durante un buen minuto. La había visto dudar demasiadas veces en su pelea con Ashido para recuperarse y esperar la victoria. La había oído redirigir a su equipo de Kendo y Shiozaki lejos del suyo durante la batalla de caballería, a pesar de su insistencia en presionar. Había puesto cara de confianza desde que todos se recuperaron del ataque a su clase, pero él podía ver cuánto le molestaba más pelear entre ellos que hablar de los villanos. Dada la pelea que tenían ante ellos, aunque claramente estaba desequilibrada a favor de su amigo Peliverde a medida que avanzaba, no podía culparla. Al tocarle el hombro con la cola, casi saltó del asiento, tapándose la boca con las manos entrelazadas para ahogar el grito de sorpresa que le acompañó. Masirao levantó una mano en señal de disculpa mientras se inclinaba hacia ella. ¿Vas a estar bien? La morena tartamudeó bajo sus manos durante unos segundos antes de aclararse la garganta y girarse de nuevo hacia adelante. Estaré bien, Ojiro. Gracias. Estás pálido como un fantasma, Uraraka. Deberías comer o beber algo. Dudó de nuevo, mirando por encima del hombro y mirándolo con preocupación e incertidumbre, antes de erguirse y observar la pelea una vez más. No quiero dejar a Midoriya, argumentó en voz baja. Ahora mismo no. Masirao se mordió la lengua para no volver a intentarlo y concentró su atención en la pelea, observando a su amigo Peliverde esquivar el cuerpo de Todoroki y seguir a la defensiva. Había una clara diferencia en la forma en que el chico de dos cabellos luchaba con las manos y al usar su don, y el chico de cola sabía que cambiar de estilo significaba que Midoriya perdería rápidamente. Tenía que terminar la pelea rápidamente y noquear o derribar al otro adolescente antes de que recobrara la cordura, pero se negó a intentar derribarlo. Masirao sentía la ansiedad crecer en su pecho, esperando que la situación cambiara repentinamente, hasta que no pudiera soportar más la agitación. Entonces te traeré algo, dijo, levantándose de su asiento y dándole una palmadita a la chica en el hombro. Midoriya estará bien. Tiene una cabeza dura, y le conviene que Todoroki no pueda derrotarlo. Gracias, murmuró débilmente sin siquiera girarse, y Masirao no esperó ninguna respuesta mientras pasaba corriendo junto a sus compañeros de clase y desapareció en los pasillos del estadio. ¿A qué jugaba Midoriya, prolongando la pelea tanto? ¿Cuál era su plan? ¿Jugando con la suerte y dándole a Todoroki la oportunidad de lograr una victoria? ¿Por qué no podía simplemente acabar con esto y quedarse con la victoria?
Izuku casi pierde su combate contra Todoroki por una razón y solo una. Su corazón no estaba en ello. Culpó a All Might, pero sabía que no era culpa del héroe. Había sido un huracán de pensamientos y emociones durante las semanas previas al festival deportivo, e incluso cuando llegó el día, ninguno de sus hermanos lo abandonó. Sus poderes se negaron a cooperar, Endeavor lo acorraló para pedirle que luchara contra su hijo, All Might fue quien le sugirió que luchara en defensa y honor del nombre sin peculiaridades, y en cada combate y evento hasta el momento, Izuku se había dejado la piel para no humillarse con una derrota vergonzosa frente a todos los exploradores de héroes y todos los que lo veían por televisión, incluida su madre. Pero después de 2 eventos completos en los que logró el primer lugar, y 2 rondas en el evento final que fueron victorias a su favor, tal vez había demostrado suficiente. Hizo una buena actuación, probablemente impresionó a un buen número de héroes y exploradores incluso con su uso limitado de poderes extraordinarios, así que tal vez no habría daño en dar un paso al costado y llamar ahora, para dejar que sus pensamientos descansen y le permitan meditar sobre ellos de manera saludable. Por supuesto, Todoroki tuvo que ponerse difícil al respecto, ¿no? Izuku bloqueó con facilidad el patético golpe a su cabeza y golpeó con la palma de la mano el pecho de Todoroki, haciendo que el chico de 2 cabellos se tambaleara hacia atrás intentando mantener el equilibrio. No vas a vencerme luchando así, le informó Izuku secamente, secándose el sudor de la frente. Podrías usar tu hielo o tu fuego ahora mismo y ganar. Nada te detiene. Todoroki recuperó el equilibrio, se aferró a la manga y miró a Izuku con furia a través de los mechones de pelo que le caían sobre los ojos. Sigue sin intentarlo, respondió con una tos. Adoptó una postura de combate inestable, con el cuerpo agitado con cada respiración. ¿Qué te impide tomarte esto en serio? Mierda fuera de sus manos, Izuku argumentó en su cabeza con un mordisco. Te pregunté lo mismo sobre tu fuego. ¿Quieres responderme eso? Su pelea había durado minutos más que las 2 anteriores, pero su superfuerza aún no había hecho su aparición triunfal. Y Todoroki estaba tan mal entrenado en combate cuerpo a cuerpo que no podía distinguir si sus capacidades defensivas estaban siquiera activas. Para ser hijo del segundo héroe más grande de Japón, Izuku habría pensado que habría recibido una buena formación en todos los aspectos del combate, al menos hasta cierto punto, pero el chico de 2 cabellos golpeaba como él antes de apuntarse a sus clases de artes marciales. Por otro lado, también se negaba a usar el lado fuego de su don, así que tal vez nunca entrenó con Endeavor y solo aprendió a usar su hielo. Una mierda, en su humilde opinión. Todavía le irritaba que ambos hombres metieran a Izuku en este lío porque creían que tenía algo que ver con el héroe número 1 del país. No se parecía en nada a All Might, y esa insistencia en el fin de Todoroki, en contra de esa flagrante realidad, se estaba volviendo obsoleta. El hombre prácticamente lo había dicho él mismo hacía minutos, aceptando esta distancia entre personas con dones y personas sin ellos. ¿Qué veía el chico de 2 cabellos que lo convencía de lo contrario? ¿Por qué era tan importante para él y Endeavor estar conectados? ¿Prefieres rendirte entonces? Izuku extendió las manos a un lado, dando vueltas lentamente alrededor del ring frente al chico de 2 cabellos. Porque así no vas a ganar la pelea. Ni siquiera puedes mantenerte erguido. ¿Cuántos dedos tengo en alto? Cállate, replicó Todoroki con dureza. Intentaste salir del ring primero. Porque realmente no quiero estar aquí. Mentiras. El chico de 2 pelos espetó a su lado, levantando la cabeza para mirar fijamente a Izuku. Sigues con ese discurso de darlo todo y plantarle cara a cualquiera que se te cruce, y ahora te acobardas. Creí que mi padre te pidió que pelearas conmigo. De nuevo con eso. No peleo contigo porque tu papá me lo pidió. No estás luchando contra mí en absoluto. Todoroki se abalanzó sobre el espacio que los separaba, lanzando un puño hacia la cara de Izuku, pero aún así no fue lo suficientemente rápido. Imitando al adolescente de cabello plateado que lo había entrenado, golpeó el puño y lo esquivó simultáneamente, y mientras Todoroki se tambaleaba hacia adelante por su sobreestiramiento, Izuku agarró el mismo brazo derecho y lo bajó con él. El chico de 2 cabellos cayó de rodillas, con Izuku agachado a su lado, con el brazo derecho del otro adolescente extendido sobre su rodilla. Estoy luchando contigo ahora, le recalcó al oído a Todoroki, encorvado sobre su nuca, porque insistes tanto en que sea otra persona. No tengo por qué intentar vencerte, Todoroki, mientras sigas haciendo las cosas a medias por una estúpida venganza contra el tipo equivocado. Hundió los dedos más profundamente en el brazo del otro adolescente, acercándolo más a su pecho. Usa tu fuego, Todoroki.
Escápate, Todoroki. Ya tengo una cicatriz en el mismo lado de la cara por tu culpa. Puedo con otra. Donde esperaba que estallaran llamas en sus manos, apareció hielo explotando en el lado opuesto del chico de dos cabellos, alterando el equilibrio de su posición y empujando a Izuku hacia atrás para evitar ser atrapado en la breve columna de hielo. Y las peculiaridades vuelven a la acción. Parece que la tregua que nuestros chicos habían acordado antes ha sido revocada. ¿Cómo va a complicar esto la pelea? Izuku se incorporó lentamente, observando atentamente a Todoroki mientras se separaba del bloque de hielo con el que se había levantado. La mirada en sus ojos había cambiado el fuego que antes albergaba exclusivamente en ellos, pero se extinguió al cruzar miradas y lo mantuvo consigo mientras caía de rodillas una vez más. Observó al chico de dos cabellos forcejeando con sus manos e hizo una mueca al comprender sus propias palabras. Por muy furioso que estuviera por la insistencia de Todoroki en no usar nunca su fuego, la cicatriz no era realmente culpa suya. Se había dejado llevar por las emociones. Se acercó lentamente al otro chico, poniéndose las palmas de las manos entre las suyas a la defensiva. No me di por vencido porque no me atreví a decirlo aunque quisiera irme, le admitió al otro chico, pero tú deberías. Te desmayarás si te esfuerzas más ahora. ¿Esto entre nosotros? Lo aclararemos luego. Pero necesitas ver a Recovery Girl, ¿de acuerdo? Extendió la mano derecha con cautela, y el chico de dos cabellos levantó la cabeza ligeramente para mirarla. Quizás un gesto extraño después de haberlo estado zarandeando como un saco durante los últimos minutos, pero este rencor que Todoroki sentía contra su padre era perjudicial si iba a llegar tan lejos como para involucrar también a Izuku. Tenía que comprender más sobre su problema, y cuando Todoroki finalmente aceptó su mano, pensó que podría intentar ayudarlo a aclarar las cosas. Y entonces se formó escarcha sobre sus manos hasta que sus antebrazos derechos quedaron atrapados en una trampa para dedos compartida por los chinos y el hielo. Izuku estaba demasiado desprevenido en ese momento como para contener su peso cuando Todoroki lo tiró al suelo y golpeó con su puño libre al costado del adolescente verde, haciéndolos tropezar en el suelo del estadio y posiblemente rompiéndose algo bajo la piel. El adolescente verde siseó mientras se tambaleaba para recomponerse, pero el chico de dos cabellos continuó su ataque, usando sus brazos conectados para torcer sus cuerpos y darle la oportunidad de aullar contra el lado derecho del torso de Izuku y su única mano defensiva. No voy a perder contra ti, declaró Todoroki con un rugido por encima de los comentarios de Present Mic, girándolos mientras luchaban por distancia o por una oportunidad. No eres mejor que yo. Eres igual que yo. Y no mereces ganar. Apretando los dientes, Izuku tiró de sus brazos unidos y giró a Todoroki hacia la pared de hielo del borde del estadio, aún impidiéndoles el paso. Acortó la distancia, obligando a sus brazos a doblarse y presionando el bloque de hielo que los unía contra el pecho del otro chico, aplastándolo contra la pared. No, no lo somos, refunfuñó. No me parezco en nada a ti, Todoroki. Sí que lo eres. Lo he visto con mis propios ojos. Sabes lo que se siente cuando todos a tu alrededor intentan decidir tu vida. Cuando se niegan a dejarte ser. La presión de Izuku se alivió un poco al observar los ojos de diferente color que parpadeaban para permanecer abiertos, pero que nunca se apartaron de él. Cuando te presionan hasta convertirte en lo que exigen. Cuando héroes tan grandiosos creen saber qué es lo mejor para ti. ¿Cómo se siente decirles que se metan en problemas? Lo veo en tus ojos, mi gorilla. Somos iguales. Todo empezaba a encajar en la mente de Izuku, mientras las imágenes de Todoroki y su padre, construidas por sus palabras, se transformaban en él y en Olmigt. La persistencia se personificaba en cabello rubio ceniza y ojos rojos sangre tras nubes de humo. Las palabras de desaprobación llegaban de la escuela. De los héroes. De casa. La rebeldía caía en sus manos con el peso de un bate de béisbol, como una espada que apuntaba al cuello del héroe número uno cada vez que se cruzaban. Podía ver lo que Todoroki debía tener, y la delgada línea que los conectaba. Pero era una línea delgada, una que vibraba salvajemente hasta que Izuku pudo escuchar su corazón en sus oídos. Golpeó el bloque de hielo que los unía, gruñendo y saltando astillas por el impacto. No soy como tú, seguía negándose, ignorando a Todoroki, que intentaba educarlo de nuevo con otro puñetazo en sus esposas heladas, y luego otro, y luego otro. No soy como tú. Ladró cuando el chico de dos pelos le asestó un puñetazo al costado sensible y magullado de Izuku bajo la camisa, pero no dejó que eso le impidiera gemir con más fuerza sobre el hielo que los separaba. No. Somos. Nada.
Su primer golpe finalmente se abrió paso, partiendo la envoltura en dos y conectando con el pecho del chico de dos pelos sin contenerse. Todoroki se encorvó contra la pared, golpeándose los zapatos con violencia, pero Izuku lo ignoró. Flexionó sus nudillos rojos con una mueca y miró fijamente al chico que forcejeaba frente a él. Tú y yo no nos parecemos en nada, Todoroki, le susurró. Me he esforzado al máximo todo el maldito día con un cuerpo que se niega a trabajar conmigo. Me he esforzado al máximo, y quizá solo he ganado por pura suerte. Pero con lo poco que te esfuerzas, mi trasero impotente merece ganar más que tú. Quizás haya algo entre All Might y yo, pero no me comporto como un idiota que cree que puede ganarse la vida poniendo la mitad del esfuerzo que todos los que lo rodean. ¿Recuerdas cuando intentaban matarnos, Todoroki? ¿Recuerdas que lo di todo para mantenerte con vida a ti, a nuestros profesores y a nuestros compañeros? ¿Recuerdas cómo todos intentaban salvarse de los verdaderos villanos? Porque recuerdo que casi muero porque te negaste a intentarlo, carajo. Todoroki intentó impulsarse contra la pared, su mano todavía atrapada en el hielo, luchando por encontrar un agarre contra su especie, pero Izuku lo mantuvo abajo con un movimiento de su propia mano atrapada en el otro brazo del chico. Los verdaderos héroes no se contienen, Todoroki. Todos hemos estado intentando ganar, volvió a golpear, o seguir adelante y otra vez, y ser mejores. El chico de dos cabellos tenía los brazos en alto para defenderse, hielo contra hielo mientras intentaba protegerse de los golpes de Izuku. Esto no sería un problema para ti si lo intentaras. Al diablo con tu maldito rencor y tu maldito orgullo. Esta es una escuela de héroes, Todoroki. Izuku levantó su brazo hacia el cielo, apretó el puño atrapado debajo y rugió desde lo más profundo de sus pulmones. Si no lo das todo, entonces ¿qué sentido tiene ser un héroe? Su puño helado se abalanzó sobre el rostro de Todoroki antes de que pudiera siquiera levantar los brazos para defenderse, pero si bien fue así, el otro adolescente ni siquiera lo intentó. Con un crujido que rompió el hielo y liberó su mano, el chico de dos cabellos se desplomó en el suelo, se enroscó a los pies de Izuku y continuó despatarrado mientras su cuerpo inconsciente rodaba sobre su espalda. Apenas podía oír a medianoche declarar su victoria, ni a Present Mic exagerar la pelea como si fuera algo espectacular. Ignoró a los robots médicos que intentaron sacarlo del campo, abriéndose paso a empujones en silencio y siguiendo a los dos que sí llevaron el cuerpo inerte de Todoroki a la oficina de Recovery Girl. La sangre de sus oídos desapareció, el mundo a su alrededor se aclaró y se desplomó contra la pared antes de llegar a la enfermería. ¿Qué estaba haciendo? Por fin le pilló el chiste. Por fin tenía sentido. Semanas en las que todo a su alrededor no tenía sentido, no cuadraba, por fin cobró sentido. Todo tenía, joder, sentido. Katsuki vivía en un mundo de malditos maricas. Todos sabían que Deku no tenía don. Si no era obvio antes, tendrían que estar ciegos para no haberlo notado ya. Pero tenían que haberlo sabido, porque no había forma de que ese pequeño imbécil ganara sus peleas. El primero se rinde a pesar de tener brazos de cuchilla desmontables, pero al parecer se asustó al no haber recibido suficientes cortes para derribar a Deku, así que tal vez solo era un cobarde. Pero el imbécil con el don de piel de acero, que parecía el hermano perdido de Submasrum o alguna copia de mierda, que debería haberle dado un golpe en el trasero a ese jovencito sin don, actuó como si los golpes que recibió pudieran empujarlo, y luego perdió de alguna manera. Esa pelea tenía que ser un montaje, y si era un extra que no estaba en lo que se suponía que era el aula de Katsuki el que organizaba ese combate, entonces tenía que saber la verdad. ¿Y si el idiota de Endeavor fingía perder una pelea a puñetazos cuando ya había liquidado a todos con su hielo? Las sospechas de Katsuki estaban prácticamente confirmadas. Sabían que Deku era un inútil, y que estaban perdiendo el tiempo en sus combates a propósito. ¿Por qué harían algo así? Él no lo sabía. No tenía sentido mentirle al mundo que los rodeaba diciendo que Deku tenía fuerza, poder o convicción para ser un héroe de verdad, y mucho menos algo que el rubio pudiera ver. Todo esto era claramente una farsa de la que todos estaban metidos. Porque la escuela también estaba involucrada. Sabían la verdad, sabrían lo absurdo que era que Deku ganara estas peleas y simplemente lo dejaron pasar. Sin detener los combates, sin recordar los resultados, sin cuestionar cómo sucedió. Nada. Iwei fue cómplice al permitir que un monstruo sin don se presentara falsamente al mundo como alguien con superpoderes, sabiendo perfectamente que lo arrastraría a un peligro que acabaría matándolo. Una mentira con consecuencias nefastas que difamaría el nombre de los héroes y de esta maldita escuela, y simplemente la dejaron pasar, sin oposición.
Mundo de malditos pensamientos. La pelea de Katsuki contra el monstruo con patas de coche no importaba. De todos modos, era un empate. Por muy rápido que fuera ese cabrón, el verdadero Ingenium era más rápido, lo que lo convertía en nada. Una explosión a sus pies, sacando del campo al extra que claramente iba a abalanzarse sobre él desde el principio, y la victoria fue suya al instante. No necesitó intercambiar palabras con la pelirrosa que Deku le daba lástima, no después de haber escuchado suficiente del debilucho con cola. Tuvo que luchar contra los seguidores más cercanos de Deku uno tras otro, mientras él y Deku luchaban en grupos separados, donde ese cabrón de pelo verde ganaba contra todo pronóstico. Todo el evento estaba arreglado, tenía razón desde el principio. Él, el único con sentido común, tenía que estar fuera antes de poder enfrentarse a Deku, y ellos intentaron alardear de extras que fingían ser amigos del monstruo como una especie de disuasión u obstáculo. La escuela no lo retenía para darle una oportunidad. Todos intentaban microgestionarlo y controlarlo. Ni siquiera el héroe al que admiraba, el único héroe de verdad que importaba, podía confiar en que tomara la decisión correcta. Katsuki iba a ser un verdadero héroe, y estas eran las personas con las que tendría que estudiar y trabajar en el futuro. No intercambió palabras con los héroes clasificados para adultos ni con los héroes que fundían cemento a ambos lados del campo. Mantuvo la boca cerrada ante el don de pelo azul con el que intentaron detenerlo. Incluso cuando Deku salió del otro pasillo para recibir al extra a mitad de camino y acompañarlo de vuelta a los pasillos del estadio, Katsuki giró bruscamente la cabeza y se alejó en silencio. Ya no había esperanza de razonar con esa gente, sobre todo con las palabras a las que parecían tan decididos a dejarlo todo. Si nadie lo había entendido antes, nada de lo que dijera ahora les atravesaría la cabeza. Por fin tenía la oportunidad de acabar con Deku para siempre y detener ese ridículo plan suyo con el que había convencido a todos para que lo ayudaran. Se suponía que los héroes no debían arriesgar la vida de los débiles, y las personas sin verdadera determinación ni empuje podían ser héroes, y él iba a demostrarles a todos por qué. Sentado en los pasillos vacíos del estadio con Midoriya a su lado, Tenya se sentía frustrado por cargar con una derrota tan devastadora en una semifinal. Su pelea con Atsume había sido una búsqueda inútil para una chica que intentaba presumir de su equipo al público antes de perder el partido por decisión propia. Fue decepcionante, por decirlo con dureza, pero Tenya comprendía que los objetivos de su amigo tenían sus propias exigencias. Aunque hubiera esperado una mejor demostración de velocidad y fuerza ante su hermano, la chica de cabello rosa merecía una disculpa por su indiferencia al final del encuentro. Su combate más corto con su estudiante de pelo enredadera fue suficiente, aunque su brevedad, simplemente evadirla y empujarla a la otra punta del camino, no lo hizo sentir victorioso ni honrado. Era lo mínimo indispensable, en el mejor de los casos, y un método demasiado simple para dejar una impresión duradera en ninguno de los reclutadores de la agencia, ni siquiera en los enviados por la agencia de su familia. Creyó ver el rostro de una joven que trabajaba como compañera de su hermano, presente en las gradas. Tendría que disculparse con ella también. Pero el primero que llega es el primero que se sirve, y el adolescente de cabello verde a su lado necesitaba uno por su humillante y rápida derrota a manos de Bakugou. Siento no haber podido detenerlo, Midoriya, resumió con sencillez, con la boca tan fina como una línea. No miró a su amigo a los ojos mientras lo hacía, de cara a la pared que estaba sentada frente a ambos. Midoriya hizo lo mismo, gruñendo suavemente, pero sin volver la vista hacia el chico de pelo azul. Siento que hayas tenido que pelear con él, respondió disculpándose. Dudo que alguno de los profesores haya elegido los enfrentamientos como estaban. No hay mala intención de nadie más que del Dios de arriba, a quien le hace gracia mi historia de vida. ¿Qué se suponía que hiciéramos? No rendirse, fue la primera idea que le vino a la cabeza a Tenya, pero no a sus labios. Solo exhaló un suspiro, dejándose caer sobre el banco. ¿Qué podían hacer, en realidad, aparte de seguir adelante y lidiar con la situación? Como si no lo hubieran hecho ya, con la falta de peculiaridad de Midoriya transformándose en un poder provocador e incontrolable, con Bakugou atentando contra la vida de Midoriya, y villanos reales y asesinos atentando contra la de todos. No creo haber aprendido nada hoy, admitió Tenya en voz alta, apenas parpadeando cuando Midoriya finalmente se giró hacia él por el rabillo del ojo. Este no es exactamente un curso de clase, intentó bromear el adolescente de cabello verde, con un leve regocijo en su voz. Tenya no lo reconoció. Sobrevivimos 2 semanas de clases antes de que nos atacaran los villanos.
Entrenamos 2 semanas más para hoy. No creo que hayamos aprendido nada más allá de la injusticia del mundo durante el último mes. No creo saber cómo ser un héroe más de lo que sabía el primer día. El cuerpo de Midoriya se inclinó hacia adelante, atrayendo finalmente la mirada de Tenya hacia él. ¿Estás bien, Tenya? El cuerpo del chico de pelo azul se infló y se encogió con un suspiro, tomándose un momento para recomponerse y arreglarse las gafas, o para trastear con ellas, como si tuvieran algún problema. Lo siento, Midoriya. Es que, imaginé que hoy sería diferente. Esperaba impresionar a mi hermano. Demostrarle lo que he aprendido y que el nombre Ingenium estará en buenas manos cuando llegue mi momento. Siento haberles fallado a ambos hoy. No hiciste eso. El adolescente de pelo verde clavó un dedo en el pecho de Tenya antes de que todo su cuerpo cayera sobre el suyo, apoyándose en el chico más alto, hombro con hombro. No me has fallado ni una sola vez hoy. Ganamos la batalla de caballería porque tú y Masi pudieron cargar con el peso de mi saco de patatas después de casi besar a Kaminari al final. Y no recuerdo haber ido tan rápido antes. Pensé que me había dejado la piel atrás. Ambos cuerpos se agitaron con otro suspiro de Tenya. Aún así, Bakugou sigue en la competencia, y tú lo enfrentarás en la final. No pude evitar que intentara interponerse en tu camino. Y yo no les pedí que lo intentaran, intervino Midoriya. A ninguno de ustedes. No es su problema. No deberían sentirse obligados a detenerlo por mí. Él tampoco es tu problema. Una mano se movió ante el rostro del peliazul. Sí, lo sé. Es nuestro problema. Lo acorralaremos en un callejón oscuro y le daremos una paliza juntos. A esa mano que se movía se le unió otra para defenderse de la mirada indiferente de Tenya. Es broma. Pero en serio, deberían dejar de castigarse por no haberlo golpeado primero. Supongo que es lógico que pelee con él. Tampoco es exactamente como esperaba que fuera hoy. La música sonaba débilmente por la sala, resonando desde el patio del estadio, donde voces aún más tenues clamaban y comentaban sobre el día. ¿Cómo veías que terminaría hoy? El reloj al otro lado del pasillo seguía su tic-tac, su rítmico tamborileo inspiraba a Midoriya de golpear el brazo de Tenya con los dedos. ¿Recuerdan cuando les dije que quería ser un héroe para fastidiar a todos los que me decían lo contrario? Todoroki también. Luchaba para fastidiar a su padre, por algo que su madre le hizo. Me atacó porque creía que era parte de ello. Creía que estaba en su contra por lo que sea que tenga contra Endeavor. El aire entraba y salía de la nariz del adolescente de pelo verde en una larga exhalación. No esperaba cuestionar por qué sigo intentando ser un héroe si eso es lo que le hace a alguien guardar rencor. Creía que al menos lo tenía claro. Tenya recordaba ese día y los muchos que le siguieron, discutiendo y defendiendo la postura y el propósito de su amigo. Convertirse en héroe solo para restregárselo en la cara era, en teoría, una ideología que el chico de cabello azul no podía apreciar, pero comprendía que Midoriya tenía muchas razones para convertirla en su meta. Tenya había crecido en un hogar y un mundo que apoyaban su sueño, alentando sus ambiciones y enseñándole a seguir sus pasos. Su amigo no contó con ese apoyo hasta el año pasado. Llevamos 3 años juntos, Midoriya, replicó Tenya con voz suave y ligera. Por muy ventajoso que sea mi lugar gracias a mi familia, la verdad es que no sé del todo qué héroe quiero ser. ¿Qué podría ser? Aún tengo mucho que aprender, y más facetas del mundo que ver hasta que sepa qué puedo ofrecer para mejorarlo. No estás solo en nada, Midoriya. Ni siquiera en esto. Lo descubriremos juntos también. Una risita escapó de los labios de Midoriya, agachando la cabeza para ocultar su rostro de la mirada de Tenya. Dios mío, ¿cómo es que solo hice amigos sentimentales? ¿Ojiro no te ha amenazado con patearte el trasero todos los días? Una excepción a la regla no me hace estar equivocado, replicó el adolescente peliverde, echando la cabeza hacia atrás para golpear suavemente la pared. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, luchando contra el ceño fruncido que intentaba mantenerse. Tengo suerte de tenerlos. Y los consideraré aún por aquí por mi encantadora belleza. Tenya echó un vistazo al mohicano de su amigo un segundo antes de volver a mirarlo con una sonrisa igual de tierna. Te debo mucho como amigo, Midoriya. Me considero afortunado de haberte conocido. Y no creo que tu corte de pelo sea tan horrible. Es lo segundo mejor que me han dicho, así que lo acepto. Se acomodaron en un silencio cómodo, apoyados uno contra el otro, viendo el reloj pasar. Todavía eran jóvenes, pensó Tenya en silencio. Tenían tiempo de sobra para descubrir en qué héroes se convertirían.
Debería ir a prepararme, continuó Midoriya, levantándose del banco y extendiendo una mano al chico más alto. Probablemente todos te estén esperando. No quiero alejarte de ellos. Tenya asintió, tomando la mano de su amigo para levantarlo. Debería darte tiempo para prepararte. Te animaremos en las gradas. Levantó la otra mano para sujetar el hombro del chico más bajo, con una sonrisa temblorosa entre ambos. Buena suerte, Midoriya. Izuku, lo corrigió el adolescente peliverde, dándole una palmada a su amigo con la otra mano, agradecido. Masi ya lo hace, y no me has impedido nada. Y gracias. Lo intentaré. Tenya no se movió hasta que Midoriya dobló la esquina del pasillo, y se quedó allí unos segundos más antes de darse la vuelta y dirigirse a sus pertenencias en el vestuario. Comprendía plenamente la consternación de Midoriya al intentar determinar el tipo de héroe que podría ser. Si bien crecer en una familia de héroes le había enseñado mucho sobre el trabajo y las responsabilidades de la heroicidad, Tenya no se sentía ni cerca de llenar el lugar de su familia. De convertirse en el próximo Ingenium. Incluso ahora, la distancia entre él y su hermano resultaba abrumadora. Pero tenía que aceptar que el camino que le quedaba era largo, y la velocidad de su don no podía llevarlo al final más rápido. Mientras pudiera mantener su lugar en la clase, tenía años por delante para desarrollarse en el rol y llevar con dignidad el apellido Ingenium de su familia. El estudio y trabajo que le esperaba tendría que ser el siguiente paso en la dirección correcta, y aprender de su hermano lo que aún le faltaba. Su teléfono cobró vida en cuanto abrió su taquilla, y Tenya sintió el peso del mar volver a sus hombros al leer el nombre de su madre en la pantalla. Hola, madre, la saludó suavemente por el altavoz. La línea permaneció en silencio unos segundos más, y él aceptó el silencio con una mueca. Claro que sus padres habían visto sus ridículas exhibiciones en la final. Siento haber avergonzado el nombre Ingenium. Sé que prometí llegar lejos, pero quería hacerlo con... Tenya. Tenya, para. La boca del adolescente de cabello azul se cerró de golpe al oír la voz de su madre. No denotaba decepción ni enojo. De hecho, sonaba esporádica y temblorosa. No, he oído lo lejos que has llegado. Estoy orgulloso, no te preocupes. Tenya cerró su casillero lentamente, presionando la mano contra la puerta metálica para mantener el equilibrio. Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, solo, Tenya, por favor, no te asustes. Una petición que no podía prometer, mientras su pecho empezaba a latir con fuerza. Se trata de tu hermano. ¿Qué quería ser? Se preguntó Izuku. Estaba sentado en el pasillo que conducía al centro del estadio, acurrucado contra la pared y a apenas 30 centímetros de la luz solar. Los coloridos trajes de héroes, compañeros, exploradores y civiles se asomaban entre los rayos del sol, pero el adolescente de pelo verde mantenía la mirada perdida en la pared agrietada y desportillada que tenía delante. De joven, sabía qué tipo de héroe quería ser. Uno que alegrara el mundo con su sola presencia, como el héroe al que más admiraba. Lo soñaba incluso cuando sus padres ponían la otra mejilla e intentaban guiarlo hacia otro lado. Lo creía incluso cuando Bakugou y todos sus compañeros se reían de él y lo desanimaban. Mantuvo vivo su sueño hasta el día en que finalmente conoció al hombre en el que quería convertirse. El mismo día aceptó que no podía convertirse en ese hombre. E Izuku lo aceptó con el tiempo. Quizá aún trabajando en ello, hasta cierto punto. Comprendió que nunca podría ser para el mundo lo que All Might era. Tuvo que buscar su futuro en otra parte, después de ese día, y lo hizo a través de un bate de béisbol que encontró en la arena. Pasó casi un año entero haciendo nuevos amigos con nuevas perspectivas que lo ayudaron a tomar una decisión. No había encontrado realmente una meta que reemplazara lo que originalmente quería ser, pero todo fue un nuevo punto de partida. Uno que lo llevó a la teoría de convertirse en un héroe porque quería reírse de quienes lo desanimaban. Nuestro partido final empieza en 5 minutos. El micrófono de Present Mig resonó por la sala y resonó en el estadio. Terminen de debatir sobre esos bocadillos y vuelvan a sus asientos. No se lo pierdan. El apoyo de sus nuevos amigos le ayudó a creer que no estaba mal perseguir una búsqueda tan retorcida. Su sueño siempre fue en contra de las creencias de los demás. ¿Qué cambiaría al dejar que eso lo impulsara por el camino que siempre quiso? Le tomó 10 meses encontrar una respuesta a eso en su pelea con Todoroki, y no fue una respuesta que le agradara. Consumido por su odio, proyectándolo sobre otros sin relación y sin culpa, y obstaculizando sus capacidades. Todoroki se alimentaba del rencor e Izuku no encontraba nada bueno en él.
Tal vez había una respuesta diferente, hablar con el chico de dos cabellos en lugar de gritarse entre puños y moretones, pero el chico de pelo verde sabía que no podía ser tan simple. Eran capas de acciones y actitudes malsanas las que lo mantenían unido, e Izuku podía ver el espejo entre ellos. Se llevó a Uraraka a su juicio porque sabía que Bakugou lo atacaría solo a él, y porque el propio Izuku quería un acuerdo. Desperdició su tiempo y atención discutiendo con Todoroki cuando los villanos los atacaban para defender sus puntos de vista. Cambió su juramento de atleta para escupir en la cara del desafío personal del chico de dos cabellos para que todos lo vieran. Casi lo expulsan, casi lo matan, y se convirtió en enemigo de un compañero de clase por una pequeña disputa. Ni siquiera pudo abrirse a Olmig, y el hombre estaba intentando sinceramente enmendar sus errores y crear algo mejor entre ellos. ¿De qué le servía el rencor? Si este poder tuyo existe y tú no tienes ninguna peculiaridad, ¿por qué no luchar por su reconocimiento? ¿Podría ser él la persona indicada para eso? Se preguntó Izuku. Los que no tenían don no solo eran raros. Eran una especie en extinción. Incluso de unos pocos cientos de millones de personas en la Tierra, se veían eclipsados por los miles de millones de don que existían en la sociedad con mayor claridad. Cada 10 años, esa cifra se reducía en decenas de millones. ¿Cuántas personas en Japón seguían sin don como él? ¿Había alguien que se adentrara en las mismas maravillas y misterios sobre su propio cuerpo y capacidades, o era la excepción a la regla que seguían las personas como él? ¿Había alguien como él que valiera la pena convertir en su meta? Siempre había un muro entre él y los demás. Siempre lo había construido alrededor de gente nueva, gente que aprendió quién era realmente y lo había mantenido así para seguir adelante. Nadie lo apoyaría, pero ¿qué sentido tenía ahogarse en la multitud de insultos, amenazas y menosprecios cuando podía correr junto al muro en silencio hasta que finalmente encontrara a alguien de su lado? Nunca aparecía nadie, pero él seguía viviendo en silencio. Encontró gente, sus amigos, dispuestos a saltar el muro y simplemente estar a su lado antes de encontrar a alguien tan aislado como él. ¿Qué le esperaba en este lado del mundo? Nuestras peculiaridades son extensiones de nuestro ser. La voz de Nezu resonaba en su mente, una extremidad extra, una herramienta de la que dependemos y que usamos a lo largo de nuestras vidas. Somos uno solo, nosotros y nuestras habilidades. No sé qué eres, dijo Izuku en voz alta. Pero sé lo que no eres. No eres una entidad alienígena escondida en mi cuerpo, haciendo lo que te plazca. No eres otra persona viviendo dentro de mí, actuando como yo. Eres yo. Solo que no sé qué parte. Rodó hacia adelante sobre las puntas de los pies, apretando los puños contra el suelo y mirando el camino pavimentado que los separaba. No eres mi rencor ni mi ira. No eres mi tristeza ni mis deseos. No eres un arma que pueda controlar, pero claramente hay una regla que debo seguir. Se incorporó lentamente, mirando las grietas desalineadas de la pared frente a él. Has estado ahí cuando mi vida ha sido amenazada. Has estado ahí cuando he querido luchar. Solo estás ahí cuando estoy contra la pared. Y sé que hablo solo, pero sé que eso es algo que tú eres. 1 minuto para el duelo. Aplausos atronadores y vítores estruendosos resonaron por la sala cuando el estadio estalló en cólera ante el anuncio de Present Mic. Todos a sus asientos. Ya es hora de la pelea que todos han estado esperando. Izuku se giró hacia el escenario iluminado por el sol, donde filas de personas ondeaban al viento, clamando por un espectáculo. No sé qué soy, continuó hablando, de pie al borde de la luz del sol. Pero no estoy separado de ti. Te tengo por una razón, ¿verdad? Y tú me tienes por una razón. Sea lo que sea, lo resolveremos. Y sé que te he preguntado mucho y no has respondido, pero necesito preguntarte una cosa más. Siempre había una persona que escalaba ese muro. Venía solo por una cosa y se iba cuando Izuku no era más que un charco en la tierra. Se alzaba orgulloso sobre el muro, mirándolo con furia todos los días durante años. Izuku nunca conoció a nadie en su lado del muro, pero sabía que existían, y sabía que había muchos viviendo como él. Bajo los puños de alguien como él. Nunca podría derribar el muro que lo separaba del mundo, y no quería hacerlo. Pero Izuku también trepó por ese muro. Había visto el otro lado muchas veces, y se había esforzado cada vez más para intentar alcanzarlo hasta que los puños que lo atacaban se encontraron a medio camino. Había algo en él que no podía dejar escapar. No cuando esos puños venían hacia él una vez más. Olvídate de todo lo demás y quédate aquí, pidió en voz baja. No tenemos peculiaridades, y lo que más nos odia está aquí.
La única lucha en la que siempre hemos estado. Contra alguien que nunca nos ha visto. Ayúdame a demostrarle que no nos escondemos tras nada. Dio un paso hacia la luz. Preparémonos para la pelea. Bueno gente, ese fue el capítulo número 26, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.